Así ya estamos en vivo, hermano. Bueno, vamos a iniciar con una oración dándole gracias al Señor, ¿no? Vamos a decirle gracias, Señor Dios bueno, porque tu infinita misericordia le ha placido, Dios, regalarnos un día más de vida. Señor, reconocemos delante de usted nuestras infidelidades. Reconozco, Señor, que hemos pecado en este día, que te hemos fallado, Señor. No justifico mi pecado, mi maldad, Señor, pero reconozco tu gracia y tu fidelidad, Señor, que no merecemos, pero tú eres fiel para con nosotros. Te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Te doy gracias, Dios bendito, por ayudarnos cada día a perseverar en esta carrera, en esta fe. Gracias por el varón de esta casa, Señor. Gracias por su esposa, hermana Francia, y Dios, que ha prestado su hogar para que se pueda compartir esta palabra. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir un tema que es bastante relevante, que tiene que ver con la salvación, pero el tema es el lenguaje de la salvación. Fíjense bien el tema, el lenguaje de la salvación. Porque en las Escrituras hay términos, palabras que hacen referencia en el Antiguo Testamento a esa gran salvación. Aparentemente, hermana, tal vez cristianos, ¿no?, de tiempo, pareciera que ya tenemos bien concebido o bien entendido lo que es la salvación, pero realmente uno al hacer, digamos, algún examen bíblico, te das cuenta que hay ciertas fracturas en los creyentes que no entienden exactamente de qué nos ha salvado el Señor, qué tan poderosa es la sangre de Cristo para salvar, de qué pecado nos libra el Señor, qué es lo que nos garantiza el Señor con su muerte y con su resurrección y su sangre, qué es lo que nos otorga. Entonces esto es importante para que nosotros entendamos y tengamos algo, hermana, que es la seguridad presente de nuestra salvación. O sea, que yo pueda entender que Cristo verdaderamente me ha salvado. No hablar en tiempo futuro como diciendo el Señor me va a salvar. No, es un hecho consumado. Por eso es que en Juan capítulo 19, versículo 30, el Señor dice, consumado es. Esta palabra consumado es implica que su trabajo, su obra ha sido cancelada totalmente. Es como cuando, Giovanni, de repente usted va a comprar, ¿no?, y hace factura y le ponen el sello. Esto garantiza que usted ha cancelado esa deuda. Entonces, cuando el Señor dice consumado es, esta es la implicación de esta palabra. O sea, es cancelado todo. Todo lo que, por aquellas personas por las cuales yo he muerto, ha sido cancelada esa deuda totalmente, en su totalidad. Y habla de pecados pasados, presentes y futuros. No solamente los pecados que cometiste ayer, ni lo que cometiste hoy, sino también los que vas a cometer en el futuro, porque todas esas cosas Dios lo sabe perfectamente, hermano. ¿Será que Dios no sabe que lo que vamos a hacer de que un ratito más adelante, unos cuantos meses más adelante, 10 años más adelante? Dios sabe perfectamente, todo lo sabe. Entonces quiere decir que también conoce nuestras malas mañas, conoce también nuestro arranque, nuestros momentos de ira. Y aunque a veces tal vez, hermana, dentro del pudor cristiano, usted sabe, de repente nos cuidamos de decir malas palabras, pero a veces en un arranque de ira decimos malas palabras y tal vez no las pronunciamos, pero en la mente, ¿me entiende? Entonces eso también se cataloga como pecado, ¿no? Una ofensa delante del Señor, pero que a veces como no se llega a la acción, entonces decimos, no, eso no, Dios no lo toma en cuenta. No, también Dios lo toma en cuenta, y por lo tanto debemos de entender nuestra gran salvación. ¿A qué hace referencia el Señor? Porque si la salvación dependiera absolutamente de nosotros, hermana, la verdad es que estuviéramos fracturados, todito estuviéramos fracturados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque inclusive el hombre más recto, el hombre más, digamos así, más santo que podamos conocernos nosotros en este mundo, Giovanni, realmente no llena la medida ni la expectativa de Dios. ¿Se imagina? Entonces, en este sentido, entonces es importante que nosotros entendamos la gran salvación que el Señor nos ha regalado. No se, digamos, intimidan por palabras, ¿no?, que voy a utilizar. Solamente es un tecnicismo, pero voy a ir explicando, ¿no?, el sentido de estas palabras para que no se abrumen por ello. Hebreos 10:1, me vas buscando, hermana. Sí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos
mire lo que está diciendo ese texto. No sé si alguien tiene Reina Valera, hermana Francia, ahí. Esa es la reina. Esa es Reina Valera. ¿Otra versión que tenga ahí? Correcto. Una vez más, volverlo a leer, hermano. En otra versión, bueno. En esa misma. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mire lo que está diciendo. En el caso del autor de Hebreo hace alusión al Antiguo Testamento. Está diciendo que todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Pacto, ninguno de ellos, digamos, satisfacía las demandas de Dios. O sea, no hacían perfecto a los que llegaban y ofrecían los animalitos. Porque en el Antiguo Testamento la forma que se expiaba, que vamos a ver esa palabra, se expiaba los pecados. Un ejemplo, hermana, si usted pertenecía al pueblo de Israel, Dios hizo un pacto, ¿no?, con la nación de Israel como tal, y le estableció ciertos rituales. Entonces, ¿qué pasa con estos rituales, hermana? ¿Qué es lo que se hacía? Un ejemplo, cuando pecaba alguien, si usted pecaba, usted tenía que presentar un animalito en el templo, ya sea, dependiendo de su capacidad económica, era un becerro, o era una oveja, un macho cabrío, o era una palomita, o ofrendas de cereales, para expiar la culpabilidad. Esto lo presentaba en el templo, donde el sacerdote ofrecía. Esto era para el pueblo de Israel, pero estos animalitos o estos sacrificios no quitaban la culpabilidad de la persona, y por lo tanto esta persona se iba, y otra vez que volvía a pecar, Giovanni tenía que hacer otro sacrificio, y ese era un ritual constante en el pueblo de Israel. ¿Te imaginas si nosotros viviéramos bajo la ley, hermana? ¿Cuántos animales necesitaríamos para estar sacrificando por nuestros pecados? Eso prácticamente sería Giovanni, que tuviéramos alguna finca, hermano, donde tuviéramos un montón de animaleros ahí para poder estar expiando nuestra culpabilidad. Se imagina de tantos pecados que nosotros cometemos. Pero esto era en la cuestión de la ley. Pero ahora nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo la gracia. Nosotros ya no necesitamos de sacrificio de animales. Nosotros tenemos un sacrificio. Es del Cordero Perfecto, Jesucristo realmente. Entonces eso es importante. Ahora, en las páginas del Antiguo Testamento, el lenguaje de la salvación se revela en formas tipificadas, cargadas de simbolismo y profundidad teológica. Cada término hebreo, desde el rescate hasta la redención, esboza el proyecto eterno del cielo, consumado en la persona de Jesucristo. Este estudio explora cómo dichos términos no solo describen actos rituales, sino que anticipan la obra redentora del Mesías, quien se convierte en el cumplimiento perfecto de la justicia divina. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en el caso de todos estos animalitos que se sacrificaban, hermana, todo esto tipificaba o señalaba el verdadero sacrificio que iba a venir en Cristo Jesús. O sea que todo esto era una sombra de la realidad que iba a venir. Todos estos animales y sacrificios en el templo anunciaban la llegada de un verdadero cordero, de uno que no tenía que estar muriendo a cada rato para expiar la culpabilidad de la gente, sino que una sola ofrenda, como dice el autor de Hebreo, una sola vez él tenía que morir por los pecadores. Ya, entonces realmente, en el caso de nosotros, pues no tenemos que estar presentando ningún tipo de ofrenda para expiar nuestra culpabilidad. Ya Cristo pagó con su sangre preciosa por nuestra redención. Y estos términos, redención, es lo que vamos viendo en esta enseñanza. De hecho, la palabra rescate en el hebreo es kofer. Escúcheme esta palabra, en el hebreo es kofer. Hermana Dalia, Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Vuelve a leer, quiero capturar algo ahí. Hazte un arca de madera de gofer. Correcto. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces esa palabra rara que usted menciona, esa palabra es la que implica cafar, o sea, cubrir. La primera vez que se utiliza esta palabra en el arca de Noé, la cubrió con brea para que no se filtrara el agua. Entonces la palabra kofer implica cubrir algo. Ese es el significado natural, pues, de la palabra cubrir algo. Esto es importante para que nosotros vayamos hilando el pensamiento de qué significa en el plan de redención esta palabra kofer, que es cubrir realmente. Esto es importante. Este sustantivo hebreo proviene del verbo kafar, que significa básicamente cubrir, como cuando Noé cubrió el arca con alquitrán.
Sin embargo, kafar se usa casi siempre para designar el acto de cumplir con la justicia divina, expiando los pecados. Kofer hace referencia al precio de rescate ofrecido para lograr esta expiación. Salmo 65:3, hermano Ernesto. Hermana Diana, Levítico capítulo 16, versículos 6 y 11. Hermana Dalia, capítulo 23 de Levítico, 26 y 28. Entonces, esta palabra fue evolucionando. Normalmente no, voy a decir, kafar, voy a ponerle tapa gotera, ¿no? Al techo porque se está filtrando. Pero este lenguaje, en el lenguaje bíblico, fue evolucionando para significar ese sacrificio que el Señor hizo. Esa expiación que hizo para cubrir la culpabilidad nuestra con su sangre. Este significado se fue evolucionando hasta significar esto. ¿Cómo dice el texto? Salmo 65. 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ahí también se aplica la palabra kofer en el hebreo. ¿Cómo dice el siguiente texto? Solo el 6 y después el 11. Correcto. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. El 11, ¿verdad? Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces aquí miramos ya la evolución de la palabra para aplicar a lo que es el plan de redención de kafar, que era cubrir con brea, en el caso del arca, a significar expiar la culpabilidad, hablando ya de los sacrificios, ¿no? de animalitos que se hacían en el templo de Jerusalén. La idea es cubrir algo, en este sentido era cubrir la culpabilidad del pecador con la sangre del animalito que se derramaba. Esta es la idea entonces que lleva esta palabra, kofer. Mire qué importante. Siguiente texto. Era Levítico 23. Versículo 26 al 28. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Día de expiación. Aquí está otra vez la palabra kofer, que es en el caso del hebreo, o kafar realmente. Entonces, ¿qué implica? En este pasaje que leyó la hermana Dalia, Levítico capítulo 16, todo el capítulo habla sobre el año del perdón, o lo que se conoce como Yom Kippur, que es en ese año, al finalizar el año, al finalizar la cosecha, porque en el caso de la nación de Israel era una nación agrícola, entonces ellos cerraban el ciclo con este ritual del año del perdón, porque la expectativa de ellos es que el siguiente año le fuera bien, y para ello tenían que haber un sacrificio o una expiación nacional, hermano Ernesto. O sea que había un sacrificio para buscar el perdón nacional, y por eso es que se destinaban un macho cabrío que tenía que ver con el sacrificio o el holocausto, y el otro que se entregaba a Azazel, se entregaba al desierto, que implicaba que cargaban los pecados del pueblo y se lo llevaba largo, y el otro era sacrificado como olor grato delante del Señor. Ahí está la palabra kofer. Pero miren en el caso de este Yom Kippur, hermana, cómo era, porque era una vez al año que se hacía esto. Solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. El templo estaba dividido en el caso del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era la parte más sagrada, por decirlo de esta manera, y solamente el sumo sacerdote hoy podía entrar cada año realmente. Entonces, y no sin sangre, tenía que haber un sacrificio, sacrificar un animalito tanto por él y por su familia, porque si de otra manera no podía entrar. O sea, no era cualquiera persona que podía entrar a ese lugar, era por elección realmente, porque habían varias órdenes de sacerdote, pero Dios determinaba por suerte quién es el que le correspondía en ese día o en ese año entrar a oficiar en el lugar santísimo. No era cualquiera, y de hecho tenía que ofrecer un sacrificio. Y estos que entraban ahí, hermana, tenían como unas campanitas en la borla, porque utilizaban tipo como vestido, no existía el pantalón en ese tiempo, y ellos llegaban con esto, y los que estaban cerca estaban atentos escuchando. Si esas campanitas dejaban de sonar, es que ya Dios lo mató. Y esto era algo terrible para el pueblo. ¿Por qué? Porque realmente eso significaba que la bendición de Dios no iba a llegar al pueblo. Entonces, por lo tanto, ellos estaban expectantes escuchando esas campanitas, a ver si esas campanitas estaban sonando. Es que el hombre andaba ahí oficiando, haciendo su labor de expiación, ¿no? Esparciendo la sangre del cordero para alcanzar el perdón de toda la nación. Cuando este hombre salía, entonces la gente prorrumpía en júbilo, porque sabía que la bendición de Dios iba a llegar porque había aceptado la ofrenda, ¿se imagina?
Entonces, esto es importante. Hoy, hermana, hoy realmente, sin el deseo de ofender, pero hoy realmente en la mayoría de las iglesias, yo recuerdo que una vez fui a predicar una iglesia donde dividían, digamos así, el púlpito que se le llama en dos, ¿no? Estaba en la parte de abajo y donde digamos que es el lugar santo, y un lugar así como con una baranda, el lugar santísimo. Pero realmente esa connotación o esa forma de observar ya no es válido para la iglesia como tal, porque realmente ahora nosotros, hermanas, nosotros somos el templo. El Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Ahora, en todo caso, si nosotros debemos de procurar santidad, es en cualquier parte que nosotros andemos. No solamente en llegar a las cuatro paredes como tal. Por eso es que en el caso de nosotros, hermanas, no construimos templos, sino que nosotros hacemos reuniones en los hogares. Y de hecho, la iglesia está conformada por cada miembro que le pertenece a Cristo. Entonces, un ejemplo, aquí estamos, ¿no? En la iglesia que se reúne en la casa de hermano Giovanni. Es la iglesia que está en la casa de hermano Giovanni. Esa es la iglesia. Ya. Entonces, esto es lo que es bíblicamente correcto, pero lamentablemente hoy se da una connotación diferente, ¿no? Se le pone denominacionalmente pues ciertos nombres y cosas así. Se ha vuelto una costumbre y se ha vuelto ley, lamentablemente, ¿no? Que cuando miran algo diferente, entonces lo señalan como no, esto está raro. Pero realmente, desde el punto de vista bíblico, es así, realmente. Nunca se promovió, digamos, las grandes construcciones o grandes templos magníficos que se comenzaron a construir después. Entonces, esto es importante porque ya nosotros nos acercamos, hermanas, confiadamente hasta el trono de la gracia. No es necesario llegar a un templo de cuatro paredes para acercarse a Dios. Desde su hogar usted puede acercarse a Dios en oración, sabiendo que llega hasta la presencia del Señor, o alguna cosa que usted le quiera pedir al Señor, lo hace en oración, creyendo, ¿no?, que el Espíritu Santo de Dios mora en usted y que Dios la escucha. Y no necesito entonces, porque hay gente que lamentablemente, recuerdo una señora que estaba pasando un proceso, pero ella no sentía paz si no era que iba a las cuatro paredes después a orar. Ella decía que aquí es que me escucha el Señor. Pero ese es errado totalmente. Dios te escucha donde quiera que estés realmente. Y esto es importante. Fíjese bien. Entonces, siguiendo con otra palabra, ¿no?, del hebreo, la palabra redención, miramos la palabra rescate, que es kofar o kafar. Ahora vamos a ver la palabra redención, que es padá o pidyon. Padá significa redimir y pidyon es el precio de redención. Hermana Diana, Éxodo 21:30. Cuando hablamos de redención, tiene que ver con comprar o rescatar a alguien. De hecho, la palabra rescate, en el contexto bíblico, en el contexto de la antigüedad, cuando se hablaba de redimir a alguien, es cuando alguien llegaba a rescatar a alguien, ya sea por compra. Existían los esclavos, ¿no?, en el tiempo bíblico. Entonces, si usted de repente llegaba y compraba a un esclavo, usted o lo rescataba para darle su libertad, eso se consideraba pues como padá, una redención. Estaba rescatando, estaba redimiendo a esa persona. Esto es lo que implicaba la palabra. ¿Cómo dice el texto? Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Si fíjese bien, el rescate por su persona, entonces padá, un pago por rescatar a aquella persona. Se imagina, esta es la implicación, pero mire que tenemos que ir hilando los puntos, porque este lenguaje, el tema es el lenguaje de la salvación, este lenguaje luego es aplicado a lo que es el plan de redención, y por eso es que estos términos, aunque parezcan un poco complejos, ilustran o nos hablan acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Estos términos destacan la liberación mediante pago. Uso bíblico. Hermano Ernesto, Levítico capítulo 19, versículo 20. Hermana Dalia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Hermana Diana, segunda de Samuel capítulo 4, versículo 9. Levítico 19, versículo 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Deuteronomio 7:8. Sino por cuanto Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, en estos dos textos aparece la palabra hebrea padá, que significa rescate. En el primero habla acerca de alguien que tuvo relaciones sexuales con una esclava, que esta esclava estaba comprometida con otro, pero como es esclava y no había sido redimida, no había sido liberada o rescatada, entonces el castigo era el azote y no la muerte. Si ella hubiera estado libre, entonces se consideraba digna de muerte él y la otra persona. Pero habla que ella no había sido redimida o rescatada, padá. Entonces la palabra se utiliza ahí y también en el texto que lee la hermana. Siguiente, hermana. Segunda de Samuel 4:9. Job 6:23, hermano Ernesto, por favor. Y hermana Dalia, Deuteronomio 9:26. Sí, 4:9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Bereotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Job 6:23. Líbrame de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Deuteronomio 9:26, Salmo 78:42. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Correcto. 78:42. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Miren, en todos estos textos que han leído los hermanos, la palabra padá, redimir, rescatar, ahí está aplicado entonces. Y miren los diferentes contextos que se utilizan, ¿no? Rescatar a un esclavo, en cuanto al Señor, rescatar de la mano de Faraón. En el caso de David decía que fue redimido, rescatado de toda angustia. Entonces, rescatar, la palabra se utiliza en diferentes contextos, padá. La redención implica una intervención activa que libera a una persona de una condición angustiosa. Esto es padá. Vamos a entrar a otra palabra que es reclamación redentora. Ya esta palabra, fíjese que esta palabra es una de las, todas están implicadas en cuanto al plan de redención, al sacrificio de Cristo, pero esta palabra es una de las más preciosas, podemos decir hermosas, que identifican a Cristo. Gaal, la palabra Gaal implica ser un pariente cercano, un redentor, alguien que va a asumir, por decirlo así, la deuda por vos. Es bonita esta imagen, es preciosa esta imagen. Jeremías 32, 7 al 8, hermana Dalia. (32, 7 al 8). Hermano Ernesto, váyame buscando para mientras la hermana lo encuentra. Levítico capítulo 25, versículo 33. Hermana Diana, Levítico 25, versículo 48. Levítico, hermano. 25:33. ¿Ya? Sí, correcto, dispáremelo ahí. 32, 7 al 8. Correcto. He aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Ananot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Este término transmite la idea de reclamar, recuperar o recomprar. El pariente cercano llamado Goel actúa como recomprador o vengador de sangre. O sea que Gaal, en este caso, en este contexto, está implicando, ¿no?, que un pariente cercano, un familiar, podía recuperar la tierra que usted había perdido, ya sea porque quedó en quiebra, por cualquier cosa. Aquel que tenía la capacidad, el pariente cercano suyo, podía recuperar. Esto se conoce como un Gaal o un Goel, un pariente redentor, alguien que te podía sacar de esa situación o ayudarte en esa situación. Mire qué importante, ¿no?, en los contextos. De hecho, estos términos tienen una aplicación cultural, religiosa y social en el pueblo de Israel. Era común estos términos, pero que luego tiene esa aplicación a nivel de la salvación, se imagina, aplicado al plan de redención. 25:33 de Levítico. Y el que comprara de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de la ciudad de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Correcto. Comprar propiedad vendida, esa es una de las funciones del Goel. Siguiente texto, hermana Dalia, Ruth capítulo 4, versículo 4. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado
liberar personas. Entonces esta palabra goel también era aplicado a rescatar a alguna persona, ¿no? Que digamos que haya sido esclavizada por cuestiones de la guerra o por, digamos así, porque también dentro del contexto judío, si usted, hermana, digamos así, quedaba ensartada con los prestamistas, como se dice, su hijo, su familia, usted eran puestos como esclavos, como deuda, hasta que pagara la deuda, usted quedaba esclavizado al prestamista, ¿se imagina? Esa era parte de una ley. Pero si alguien podía asumir esa deuda y rescatarte, ser ese goel, asumía, ¿no?, ese papel y pagaba para rescatarte de esa situación. También era la función del goel, ¿se imagina? Tenía ese compromiso moral y espiritual de rescatar a la persona. Ruth. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Yo redimiré. Mire la palabra redimiré. Ruth 2:20. Fíjense, en este caso también es un caso hermoso, porque si ustedes han leído esta historia, hermano, en el caso de Ruth, fue una mujer que quedó viuda, ¿no? Quedó viuda y luego los hijos se murieron y solo quedaron las nueras con ella. Entonces, las dos querían quedarse y regresar a Israel con ella porque estaban en Moab, eran moabitas, porque había una crisis, una hambruna, y entonces ellas tuvieron que emigrar. Y luego, cuando las cosas se pusieron buenas, entonces ellas regresaron. Pero en el caso de Noemí, entonces las nueras, entonces querían ir con ella, pero ella convenció a una, ¿no?, que se quedara, o le decía a las dos, quédense, porque yo no tengo más hijos para darle a ustedes. Pero Ruth, en el caso, Noemí, ¿verdad? Yo confundí el nombre. En el caso de Noemí, Ruth era la nuera. Entonces, en el caso de Ruth, ella prefirió quedarse con su nuera, con Noemí. Con su suegra. Entonces, se quedó, se imagina, con esa fidelidad a ella. La miró como una madre. No importaba, ya no tenés hijos, no importa, yo voy con vos. Pero en el texto que leía la hermana, hablaba acerca, hermana, de redención. O sea que el pariente más cercano tenía la obligación de casarse con ella. El pariente más cercano de Noemí tenía la responsabilidad de casarse con Ruth, porque Ruth no dejó descendencia, pues, o el marido de Ruth no dejó descendencia, y había una ley de liberato donde se tenía que, si digamos mi hermano se moría, mi deber era, y no dejaba descendencia, mi deber era sembrar la semilla. Iba a salir su nombre, al nombre de él, y ciertas propiedades que él tenía a nombre, ¿no?, para perdurar la descendencia de mi hermano que murió. Esta era parte de una ley de liberato y era una obligación para ellos. Entonces, en el caso de Ruth, ella no tuvo hijos, pues, con el hijo de Noemí, y habían parientes que ellos podían ser el goel de Noemí y poder casarse para perdurar la descendencia, ¿no? Esto es importante. El texto, hermano. 2:20. Sí. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Nuestro pariente. Entonces esta palabra pariente implica ese goel. O sea que en el caso de vos, era el pariente redentor. Nada más. Había uno, pero no quiso redimirla. Porque usted sabe, hermana, la idea bueno, y ahí, estos no dejaron descendencia. Y el chaval que yo ponga, le tengo que poner su nombre y va a reclamar lo que le pertenece a aquel. Entonces no voy a hacer eso. Entonces vos reclama. Entonces, bueno, vos no quisiste redimir. Si vas a redimir, redimí. Si no, no redimas. Yo redimo. Entonces vos asumes esa responsabilidad de goel y se casa con Ruth. Entonces esta es la figura, ¿no?, del pariente redentor, del goel prácticamente, y que va a tomar mayor relevancia esta palabra, hermana, en Cristo Jesús, porque Él es nuestro goel, nuestro pariente redentor, que nos rescata de la desgracia del pecado, ¿se imagina? Entonces miren la imagen cómo se viene formando ahí. Fundamento doctrinal. Toda esta terminología sienta la base para entender el rescate provisto por la humanidad por medio de Cristo. En el huerto del Edén, Adán erró el blanco, amando más a su mujer que a Dios, y heredó a su descendencia una condición caída. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, hermano Ernesto.
12 al 14. Capítulo 5, ¿no? Sí, capítulo 5, correcto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese bien, entonces, en este caso, entrando al Nuevo Testamento, ¿cuál es la condición del hombre totalmente? Dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Este hombre fue Adán. De hecho, hermana Francia, Adán no fue engañado, Eva fue la engañada, ¿se imagina? O sea, Adán estaba consciente de lo que estaba haciendo. Adán lo que hace es seguir la decadencia de su mujer, la siguió, y él conscientemente decidió irse detrás de la mujer y no detrás de Dios, ¿se imagina? Entonces, esto realmente miramos los resultados, ¿no? Lo que ocurrió. La maldad entró, el pecado entró. De hecho, por causa del pecado, mire, porque el pecado es lo que viene a causar. Por eso es que una de las cosas que debemos de entender en cuanto al evangelio, hermana, que el problema del hombre no es que si es pobre, que si está enfermo, que si esto, no. El problema es el pecado, porque el pecado trae muerte, el pecado trae enfermedad, el pecado trae todo tipo de situaciones que hoy nosotros experimentamos. Hablando como seres humanos, es producto del pecado, hermano. Alguien dice, no, y muchos argumentan, entonces, pero ¿qué culpa tengo yo del pecado que hizo Adán? Yo nada tengo que ver con el pecado de él. Pero existe una ley que se llama la ley de representación, hermano. Esta ley de representación es una ley natural en el mundo. De hecho, para ejemplo, no fácil, hermano, cuando de repente usted es amante de algún tipo de deporte y usted le va a un equipo, hermano. Usted le va al Barça, ¿cuál le va? No. Al Madrid. Entonces, se imagina, de alguna manera te sentís representado por ese equipo, por un jugador, y ahí mira la gente cómo se alegra, se emociona y sienten que ellos están ahí. Entonces hay una ley de representación prácticamente, ¿me entiendes? Entonces esta ley de representación también se aplica porque Adán era el primer prototipo, el primer hombre, y nosotros estábamos en Adán. Por lo tanto, de hecho, algunos dicen, no, yo hubiera hecho las cosas mejor. No es cierto. Si en esa condición que estaba Adán, donde no había todavía la influencia del pecado, él tomó la decisión de ir en contra de Dios, ahora el hombre que está en la condición caída, inclinado hacia la maldad, no iba a ser diferente. De hecho, cualquiera de nosotros, yo lo hubiera hecho mejor, ninguno lo hubiera hecho mejor, igual, todos hubiéramos caído en esa condición, ¿se imagina? Entonces, ¿qué quiere decir esto realmente, hermana? Que la condición del hombre es desfavorable delante de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la situación del ser humano en su totalidad. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. ¿Se imagina? Las personas que dicen, y a veces los creyentes que asumen que ellos ya convertidos no pecan, de hecho hacen a Dios mentiroso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, lo hacen mentiroso, porque realmente no hay hombre que no peque en este mundo. Por eso decía, no, pues, si hay alguien que dice que nos peca, entonces tendríamos que hacerle un altar, ¿no? Un escaparate ahí para o adorarlo, ¿no? Porque realmente es un hombre perfecto y no existe tal cosa, ni hombre ni mujer perfecto. Por eso es importante que nosotros entendamos el plan de redención, porque si la salvación dependiera de nosotros, de mi buen comportamiento, de mi perfección, entonces nunca sería salvo. Y cuando se habla de, hermano, persevere, de perseverancia, se asume que es una perseverancia en el brazo de la carne, o sea, mi esfuerzo humano que yo hago para modelarme a la perfección que Dios demanda. Pero te das cuenta que no somos capaces, hermano Ernesto, de modelarnos nosotros mismos y para parecernos, ¿no? Tener esa imagen de Cristo. No lo podemos hacer nosotros porque somos seres imperfectos totalmente. No llenamos esa medida, hermana, ¿se imagina? No la llenamos realmente. ¿Qué eso nos demanda a nosotros? El esfuerzo constante por parecernos, ¿no? Y llegar a la estatura del varón perfecto. Pero Dios ha encerrado todas las cosas en desobediencia para que la gloria sea de Él y no del hombre. O sea que prácticamente, hermana, ningún fachento va a entrar al reino de los cielos. Ninguno que diga, Señor, me arrebató, ¿no? Y llegó al cielo y digo yo, me lo gané, Señor, aquí está, dame la salvación o dame los premios que yo me merezco porque me lo gané. No hay ningún hombre que va a decir eso delante de la presencia del Señor, porque realmente nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que quedar bien claro. La ley
sombra de la realidad venidera, requería sacrificios de animales sin defecto para cubrir el pecado, pero no podía quitar la culpa. Hermana Dalia, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hermano Ernesto, Levítico 22, 21. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire lo que está diciendo, hermano. La sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar el pecado. O sea, ahora está contrastando el autor de Hebreos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento en el templo. Si bien es cierto, Dios lo había establecido para expiar la culpabilidad, pero estos no quitaban la culpa en su totalidad. Solamente apaciguaba la ira de Dios para no matarlo ahí nomás. Aunque habían pecados que no meritaban ningún tipo de sacrificio, como en el caso del adulterio o la blasfemia realmente, que Dios no aguantaba nada, no había sacrificio, era la muerte y punto de la persona. Tenía que derramar su sangre. Pero en el caso de estos sacrificios, en general, ellos no expiaban la culpabilidad, ¿se imagina? Y había una situación, hermana, que aunque estas personas llevaban el sacrificio, había un problema, hermana Francis, que las personas iban con el problema de conciencia, con la culpabilidad en su mente, ¿no? Y en su alma que los martirizaba, porque sabían, ¿no?, que iban a fallar siempre y al siguiente día iban a llegar con otro sacrificio, entonces algo que los mortificaba constantemente. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, nosotros cuando cometemos pecados, porque cometemos pecados, nosotros confesamos al Señor nuestros pecados, hermano. Lo confesamos a Él, no a un sacerdote, ni a un pastor, sino lo confesamos al Señor directamente. Y al confesar, entendiendo que Dios es fiel y justo para perdonarnos, entonces nosotros salimos de esa oración perdonados. Pero no es un perdón para salvación, es un perdón paternal. Ya como cristiano es un perdón paternal. O sea, porque el pecado atrofia, Giovanni, la comunión con Dios. El pecado no nos permite comunicarnos con el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros confesamos, entonces reconocemos verdaderamente nuestra culpabilidad y procuramos apartarnos, arrepentirnos y apartarnos del mal. Entonces yo me levanto de la oración y yo no puedo seguir con el problema de conciencia. Yo debo estar claro y convencido que el Señor me ha perdonado, que soy perdonado realmente y que puedo acercarme confiadamente ante Él hasta el trono de la gracia. Entonces esto es importante porque esto totalmente contrasta con las cuestiones de la ley, se imagina. Que ahí no era cualquiera que se acercaba, solamente eran los sacerdotes que se podían acercar al templo, se imagina, al lugar santo, al lugar santísimo. No era todo el mundo. Y tenía que haber sacrificios de animales. Hoy nosotros no llevamos sacrificios de animales porque tenemos un solo sacrificio. Nuestro cafara, se imagina. Quien ha cubierto nuestro pecado es Cristo mismo. Ya no necesitamos de estos animalitos que eran deficientes y dejaban todavía la mancha de pecado. En cambio, nosotros en Cristo Jesús, nosotros tenemos nuestro pariente redentor, nuestro Goel, que nos ha rescatado, nos ha limpiado con su sangre preciosa. De hecho, Juan dice en el capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando del Cordero de Dios, hermano, el verdadero Cordero. O sea, ya estos corderitos que morían ya no tienen ninguna relevancia en cuanto a nosotros. Ahora el Cordero perfecto es el que nos ha salvado y librado con su sangre preciosa. Levítico, hermano. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio como ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Correcto, será sin defecto. O sea que estos animalitos, de hecho existía en el caso del segundo templo, en el caso de Jerusalén, había lo que se conoce como la puerta de las ovejas. En esta puerta entraban todas las ovejas que iban para el sacrificio. En ese proceso iban inspeccionando las ovejitas y llegaban al templo y le pegaban otra revisadita para que no tuvieran ningún defecto, porque solamente animales perfectos se daban para el sacrificio. ¿Se imagina? Para expiar la culpabilidad. Tenía que ser así. Esto también nos habla que el Cordero que iba a morir por nosotros tenía que ser sin pecado, sin mancha, perfecto totalmente para ser nuestro Goel, nuestro Redentor, nuestro pariente, ¿se imagina? Porque por eso es que, hermana, si hubiera alguien, digamos, perfecto dentro de los que somos cristianos o dentro de esta humanidad,
entonces Dios no hubiese tenido necesidad de manifestarse en carne, venir, ¿no?, del vientre de María y vivir una vida recta y perfecta y luego morir en la cruz para nuestra salvación, sino que Dios pudo, voy a buscar a Giovanni, voy a buscar a Lester, Ernesto, esta gente son luminarias, son perfectos, va para la cruz. Cualquiera lo podía hacer, pero ¿qué es lo que mira Dios realmente? Dios miró en el corazón del hombre y miró solo chureca, solo basura, no había nada bueno, entonces tengo que ir yo mismo, yo. Y tenía que venir en condición de hombre, ¿por qué? Porque lo que iba a redimir eran humanos, no podía realmente, de hecho, Cristo no vino a morir por los ángeles, vino a morir por la humanidad, y por eso era necesario que Él se humanizara, digamos de esta manera, o se encarnara para ser nuestro pariente redentor. De hecho, era necesario entonces la encarnación para Él asumir, ¿no?, y ser nuestro pariente humano que iba a asumir esa deuda. Tenía que encarnarse, tenía que venir en esa condición para poder ser nuestro Goel. ¿Se imagina? Nuestro Goel. Y esa figura es preciosa, hermano. Imagínense, cuando uno piensa lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, que Dios se humilló hasta lo sumo por nosotros. Solo el hecho, hermana, de rebajarse a la condición humana para Dios, eso es terrible. Es humillarse totalmente. Solo venir en la condición humana es humillarse totalmente. Y sin decir el hecho de las limitaciones que como humano experimentó el Señor. Se imagina el cansancio, el sueño, ir al baño, ir a orinar. Todo esto eran limitaciones que solo el hombre podía experimentar. Y Él, siendo el Dios Todopoderoso, vino y asumió una forma humana y experimentó todas estas limitaciones. Entonces esto es algo increíble, que los ángeles miraron con asombro, hermana. El Dios manifestado en carne, viviendo como humano en esta chureca que le llaman mundo y con las limitaciones del hombre. Eso es increíble, pero imagina, nuestro pariente redentor vino a este mundo, se humilló hasta lo sumo para salvar al pecador, se imagina, a los que Él ha escogido para salvación. Esto es una imagen preciosa, por eso le digo, el lenguaje de la salvación, cuando nosotros venimos hilando, ¿no?, todas estas palabras, hablan acerca del gran sacrificio de nuestro Señor. La justicia divina exigía vida por vida y ningún hombre podía proveer su propio redentor. Salmo 49, hermana Dalia, versículos 6 al 9. Salmo 49, versículos 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en ninguna manera, en manera alguna, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Que prácticamente, ¿qué es lo que está diciendo, hermana? Que el hombre ni con toda su riqueza puede redimir o rescatar la vida de un hombre. No lo puede hacer realmente porque su valor es altísimo. Tiene que haber realmente un sacrificio, porque realmente la condición del hombre es terrible, ¿no? Es caída, ha ofendido al Dios Todopoderoso y por lo tanto no es cualquier cosa lo que se tiene que pagar por esa ofensa, sino tiene que ser un sacrificio. Y no de cualquiera, sino de un sacrificio del Cordero perfecto. ¿Se imagina? Mire qué importante en el caso de esto, porque lamentablemente no he escuchado predicadores a veces que hasta venden con sutileza la salvación, porque hablando en cuanto al diezmo, yo escuchaba a alguien, ¿no?, que decía que si no se diezma, y de hecho hacen asociación a veces, hermano, con la palabra del Señor, citan la palabra, pero no necesariamente están diciendo verdad. Entonces decía este predicador, que yo fui testigo, ¿no? Decía él: la Biblia dice, maldito soy con maldición, todos ustedes me han robado. O sea que todo aquel que no diezma es un ladrón. Y luego te lleva a Apocalipsis. Y dice Apocalipsis, capítulo 22, que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, decía él, el que no diezma es un ladrón. Y si es un ladrón, no va al cielo.
Aparentemente suena bíblico, hermana, pero si usted le echa mente, este hombre está hablando de una perversión terrible, una herejía terrible. ¿Por qué? Porque dice en el caso de Pedro que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿se imagina? Y a la vez hacer ese tipo de asociación, ¿no? Ese tipo de mezcolanza de textos para dar supuestamente un tipo de enseñanza contundente, entonces más bien están ofendiendo a Dios, porque realmente le restan valor a la sangre preciosa de Cristo. Pisotean la sangre de Cristo con lo que están diciendo. Suena bonito, suena bíblico, pero si usted le echa mente y comienza a profundizar en estas cosas, te das cuenta entonces que están terriblemente pervertiendo la fe. Están vendiendo la salvación literalmente y la gente no se da cuenta. Y es ahí que lo que dice, ¿no?, el texto en cuanto a la salvación: ni con todo el oro que tengas podés pagar o rescatar o redimir la vida de alguien. Tiene que ser con la sangre preciosa de Cristo realmente. ¿Se imagina? Y esto es importante, entonces, que nosotros lo grabemos bien en nuestra mente. El lenguaje de la salvación no admite este tipo de cosas. Cristo como Redentor. Dios tuvo que proveer el precio de redención a un costo altísimo para satisfacer su justicia. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, hermano Ernesto. Romanos 5, 6 al 8. Hermana Dalia, usted me va buscando, por favor, Lucas 1:35. Hermana Diana, Juan 1:29. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermana, mire qué importante este texto, ¿no? El versículo 8, ¿no? Cristo murió, ¿en qué momento murió por nosotros? Cuando ya me compuse, cuando ya me portó bien, o murió cuando aún era pecador. ¿Se imagina? En esto se manifiesta el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores realmente. O sea, que Él no esperó en nuestro libre albedrío, transformar nuestra vida, dejar el vicio, dejar el cigarro, dejar lo otro, dejar aquello, para morir por el que Él ha escogido para salvación. Él murió inclusive aún cuando nosotros estábamos en esa condición pecaminosa. Esto es lo sobrenatural realmente del sacrificio de Cristo, que Él murió aún siendo pecadores, aún en esa condición Él murió por nosotros. Y esto es importante, hermano, para nosotros, porque entonces, si nosotros entendemos esta premisa, Giovanni, nosotros entendemos que aún cuando usted viene a Cristo, usted no ha alcanzado la perfección. Y si Él no tomó en cuenta, digamos así, tus pecados para salvarte, en este sentido, simplemente Él escoge para salvación y en su sangre te da redención, te rescata, asume la deuda que usted ni yo no podíamos pagar. Entonces nosotros somos liberados de la condenación, liberados del poder del pecado y liberados del juicio venidero, hermana, que viene sobre esta humanidad, se imagina, por la sangre de Cristo. Somos hechos libres en Cristo Jesús. Entonces, yo debo entender que si yo estoy en Cristo, estoy seguro. Si Él no buscó nada bueno en mí cuando estaba en el mundo, tampoco lo voy a hacer cuando ahora sea cristiano, ¿me entiendes? Lo único bueno que tenemos es su gracia realmente y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que viene transformando constantemente, ¿no? O forjando la imagen de Jesucristo en nosotros a través de su obra. Por eso que el apóstol Pablo dice esto, ¿no? El que inició en vosotros la buena obra, Él la va a terminar. O sea que si Dios le ha elegido, hermana, para salvación, y de repente usted se mira y usted se analice y mira ciertos arranques, todavía no me parezco todavía a Cristo. Pero con todo y eso, realmente Dios está orando en nosotros, hermano. Dios está orando en nosotros. Y Dios va a perfeccionar su obra. Y esa es una realidad y esta es una esperanza para nosotros. Porque la verdad es que la salvación no depende de nosotros, hermano. Dale. Y esto más bien nos debe llenar de aliciente. Porque realmente si dependiera de mí, yo me analizo a mí mismo como creyente. Entonces digo, no. Estamos faltos todavía, nos falta todavía muchas cosas para llegar a la estatura del varón perfecto, pero por eso entonces es que nosotros vemos a Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, a Jesucristo, ¿se imagina? Por eso, hermano, cuando nosotros como cristianos, hermana Francis, nosotros de repente podemos caer en la frustración o la decepción de decir, estoy yendo en el hermano Lester, pero todavía esto y el otro, ya no voy a seguir yendo. No puede, porque realmente debemos de entender que todos somos pecadores y lo que necesitamos hacer es comprometernos más con el Señor cada día, con su palabra.
y en la oración, ¿no? Tratando de vivir pues una vida de piedad, apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, para que realmente la imagen de Cristo se vaya esculpiendo pues en nosotros. Y de hecho es la obra del Espíritu Santo. Él pone ese querer como en la serie en nosotros. ¿Se imagina? Entonces nosotros no podríamos quedarnos ahí porque cometimos un pecado, cometí un pecado, ya no sigo. No, realmente si nosotros estamos en Cristo, el Espíritu de Dios nos redarguye y nos convence de todo pecado, y tenemos que elevarnos a buscar esa comunión y a ese crecimiento. Y esto tiene que ser hasta que nosotros dejemos de existir, hermano. ¿Se imagina? Mientras estemos en este cacaste viejo, en esta carrocería vieja, siempre vamos a ser frágiles. No alcanzamos la perfección. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Siguiente texto. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los santos, ¿no? Lo que van a hacer. Entonces Cristo como Redentor es santo totalmente, sin mancha. Juan 1:29, primera de Pedro 1:18 al 19, hermana Diana. ¿A quién le dijo Juan 1:29? A mí. Pues hermano Ernesto, me lea ese. Primera de Pedro 1:18 al 19. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto, primera de Pedro 1:18 al 19. Hermana Dalia, Hebreos 4:15. Hermana Diana, Hebreos 7:26. Sabiendo que fuiste rescatado desde vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Siguiente texto. Hermano Ernesto, primera de Pedro 2:22. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, todos estos textos, ¿a qué apuntan? Que el Cordero, nuestro Redentor, era un Cordero perfecto totalmente. Este es el testimonio bíblico. O sea, Él era nuestro Goel, nuestro Cafar, nuestro Redentor. Él es nuestra expiación, Él es nuestro Salvador. Y Él asumió totalmente la deuda, hermano. ¿Se imagina? Por eso es que debemos de entender esto, hermana, y pues lamentablemente no todos lo conciben de esta manera, porque a veces no nos dedicamos pues al estudio, pero realmente cuando yo entiendo que soy salvo, yo entiendo que estoy seguro en la mano del Señor. No hay pérdida de salvación como algunos asumen, sino que realmente Cristo ha garantizado mi salvación en la cruz del Calvario. Por eso, una vez más, Él dice, consumado es. La palabra tetelestai, como decía, todo está cancelado. ¿Se imaginan? No hay. Y la deuda que se asumía es una deuda grandísima. El precio que se pagó es altísimo de nuestro Señor, ¿se imagina? Dios manifestado en carne. Su sangre divina fue derramado por nosotros. Y a veces pensar, hermano, que por la persona por la cual Cristo murió se puede perder, es una blasfemia terrible. ¿Por qué? Porque realmente pisoteas la sangre de Cristo diciendo que no fue capaz de salvar. Porque algunos salvajes salen en Mana Francis, ¿no? Que dicen, es que la salvación es así, dicen ellos, te hacen la matemática en la pizarrita. El Señor puso el 60% y a nosotros nos toca el 40%. Prácticamente lo que están diciendo, la sangre de Cristo solo cubre cierta parte. La otra parte yo tengo que cubrirla. ¿Cómo la voy a cubrir, hermano? ¿De qué manera? Prácticamente la sangre nuestra es como la del cerdo, ¿se imagina? Hablando de la humanidad como tal, prácticamente. Estamos llenos de pecado, realmente esa es la realidad. Por eso le digo, si Dios miró en esta humanidad y no miró a nadie que pudiera ir a la cruz, quiere decir que no servimos en cuanto a salvación se refiere. Tenía que venir Él mismo, ese Cordero perfecto, para salvarnos y asumir esa deuda. Y esa deuda se pagó de una sola vez. Por eso hablamos de que nuestros pecados fueron cancelados en su totalidad. Hermana, no solo los pecados que cometió ayer o hace años, por los pecados de ahorita y los que va a cometer más adelante, fueron cancelados en su totalidad. Eso es lo que hizo la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, es contradictorio asumir que la salvación se pierde. Sí, eso quiere decir que hay un mal entendimiento de muchas de las doctrinas básicas que tienen que ver con la salvación y no entender el lenguaje de la salvación que está ahí, ¿me entiende? Que si ustedes se fijan son términos absolutos realmente, que se hablan de salvación, habla de ser salvo y punto. Ahorita ya soy salvo en Cristo Jesús, no mañana, no más adelante, yo soy salvo.
Porque algunos dicen, no, ahorita nadie está seguro. No, soy salvo. Por mí, no, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo soy salvo por ello. ¿Me entiendes? La salvación que hablamos a futuro es una salvación corporal totalmente, donde vamos a ser salvos ya de toda situación, ¿no? La redención total. Pero ahorita yo debo de entender como cristiano y tener la seguridad eterna de mi salvación, estar seguro de mi salvación. ¿Porque lo estoy diciendo yo? No, porque realmente la Biblia así lo dice. Y mi deber como cristiano, el deber de ustedes, es persuadirse de esa salvación a través del estudio de la palabra del Señor. Entender el lenguaje de la salvación para sentir esa firmeza y esa convicción. Aún en medio de nuestras aflicciones, aún en medio de nuestras desgracias, de nuestras debilidades. Entender que soy salvo, ¿se imagina? Y que de hecho Dios me ha tomado como hijo. Y como hijo, entonces Dios me tiene que castigar. No hay pérdida de salvación, pero sí hay algo que Dios va a hacer en nosotros. Que Dios al que ama lo castiga y lo disciplina y lo azota realmente. Si Dios te ha tomado por hijo y de repente nosotros andamos por la vía libre, entonces quiere decir que Dios nos tiene, hermana Francis, que zarandear. ¿Para qué? Para alinearnos a su voluntad. Y eso es en los elegidos del Señor, ¿se imaginan? Entonces esto es importante, hermano. Unión redentora. Ya vamos a terminar, no se aflijan. Cristo, participando de carne y sangre, se convirtió en pariente cercano de la humanidad y tenía el precio del rescate para la redención. Por lo tanto, el creyente fue comprado a precio de sangre y libertado de las garras del pecado y de la muerte. Conclusión. Así el lenguaje de la salvación no es meramente técnico ni ritual, sino profundamente relacional y escatológico. Cada término hebreo nos conduce al corazón del Evangelio, un Dios que se provee a sí mismo como redentor, que se hace pariente cercano y que paga el precio de sangre para liberar al hombre de su esclavitud. Hermana Dalia, 1 Corintios 6:20, hermano Ernesto, 1 Corintios 7:23. El creyente comprado a precio de sangre ya no vive bajo condena, sino bajo la gracia del pacto eterno. Esta revelación exige no solo comprensión, sino adoración y nos llama a proclamar con firmeza que en Cristo la justicia fue satisfecha y la redención consumada. ¿Cómo dicen los textos? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. 7:23. Son de Dios. Correcto, 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuiste comprado. Entonces, si usted se fija, habla acerca de ese el lenguaje, ¿no? De la salvación, rescate, redimido. Fuiste comprado, todo esto implica ese lenguaje de salvación que nos garantiza a nosotros la salvación como cristianos. Por eso es necesario que nosotros como cristianos entendamos entonces estas cosas, ¿no? Este lenguaje, y entendamos la magnitud del sacrificio de Cristo, qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, Giovanni, ¿te imaginas? Ahora, cuando uno entiende y pensás que el Dios de todo este universo descendió y condescendió para tomar forma humana y morir por nosotros, y la muerte de cruz era una muerte terrible, era utilizada como martirio, se imagina, para sacrificar a los sediciosos. De hecho, imagínense que fue tomado Cristo como un sedicioso, hermano Ernesto, como un delincuente más realmente, y esa muerte era una muerte indignante, de tal manera que también el Señor está recibiendo esa vergüenza de morir de esa manera, mas sin embargo Él asumió todas estas cosas. Y la experiencia de la cruz, una vez creo que abordamos un tema, ¿no? Donde se enfatizaba el nivel de sufrimiento que experimentó el Señor por lo que Él murió en su sacrificio, ¿no? Un dolor profundo totalmente, una experiencia profunda. Entonces, ¿cómo es posible que este sacrificio tan sublime realmente no le garantice al creyente una salvación, sino que realmente el creyente tenga que hacer ciertas cosas, ciertos rituales o ciertas cosas dentro de la iglesia para ajustar, ¿no? La salvación, porque el Señor no logró con su muerte y su sacrificio, no fue suficiente? Entonces yo tengo que hacer ciertos rituales, el bautismo. Algunos piensan que se salvan a través del bautismo, otros se salvan guardando ciertos rituales, el ayuno, el diezmo. Piensan que con esto se salvan y que ese es la escalera que ellos vienen formando para llegar al cielo. Entonces muchos de ellos se van a quedar, porque realmente la única forma de ser salvos es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces debemos de entender esto. No es la religión, no es el pastor, no es el sacerdote, no son los rituales que nos llevan a Cristo. ¿Te imaginas? Él mismo es el camino, y por ahí tenemos que entrar nosotros. Así que, mis hermanos, si no tienen preguntas al respecto, preguntas, dudas, conformidades, se recibe. Entonces,
Oramos pues, mis hermanos, ¿qué les parece? Para que inclinen su rostro, ahí vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra caiga sobre los terrenos que tú has preparado, Señor, para su edificación, para su crecimiento. Que sea usted salvando, Dios mío, al que está dentro de este gran plan de salvación. Que sea usted afirmando al que ya está dentro de este plan de salvación. Que sea usted guiándonos, Señor. Gracias, Dios bendito, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque están lo que tú querías que estuvieran en este lugar. Gracias, Dios. Bendice a esta familia, bendice este hogar, Señor. Que tu provisión no falte nunca en este hogar. Pero sobre todas las cosas, Señor, que la provisión espiritual sobreabunda en esta casa. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento abunde en este hogar, en esta casa, Señor. Que sea tu espíritu, Dios, de alguna manera, Señor, tocando y transformando la mente y el corazón de todos aquellos que tú has elegido, redimido, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender este gran plan de salvación. Gracias por hacernos entender el lenguaje de tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga a todos los que se conectaron y van a ver el video. Bendiciones y Maranata.